Hola, muy buenas a todos. Bueno, hoy estamos aquí otra vez en Active Talks, hablando con Sofía Belló. Bueno, Sofía, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues nada, yo soy Sofía, que soy de Santa Pola, soy médico, psiquiatra, me formé, no sé si quieres saber un poquito de eso, ¿no? Sí, claro. Me formé en psiquiatría en Teruel, hice la especialidad y luego desde entonces estoy trabajando aquí en San Juan de Alicante. Trabajo un poco tanto con adultos como con niños y adolescentes en ámbito público y privado y no sé si quieres Vale. algo más. No, estuvimos hablando el otro día justo con Loreto en el otro vídeo y le estuve preguntando un poco sobre la diferencia que hay entre la psicología y psiquiatría, porque todo el mundo siempre nos pregunta, tanto por redes sociales como aquí en clínica. Entonces, para que un poco nos digas tu percepción de la diferencia de ambas. Sí, es una pregunta que a mí también me hacen mucho y bueno, la diferencia principal sobre todo es que al final un psiquiatra ha estudiado medicina, creo que también esto lo comentó Loreto, ¿no? Entonces, que aunque podemos hacer terapia como los psicólogos, la peculiaridad o lo diferente que tenemos es que podemos diferenciar si hay una causa física, por ejemplo, ¿no? Como médicos, que pueda causar los síntomas por los que viene el paciente, ¿no? Pues por ejemplo, si tienes un problema de tiroides o tienes anemia, puedes tener un síndrome parecido a la depresión, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia principal. Y luego tenemos aquí como una cajita de herramientas, que son los fármacos, que también son la diferencia. Vale, bueno, sobre eso hablaremos más tarde, sobre el tema de la medicación, que también es un tema un poco bastante frecuente que nos preguntan los pacientes. Y nos gustaría saber qué tipo de paciente ves más en consulta, ya sea tanto aquí en la clínica como en el hospital y en centro de salud. ¿Qué tipo de paciente ves diferente? Lo que más veo, sobre todo en consulta de adultos, son trastornos adaptativos, que se llama, que es un poco pues, lo que nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Que ante un factor estresor X en tu vida identificable, pues yo qué sé, me he divorciado, me han echado del trabajo, he tenido un problema económico, ¿no? Pues me surgen síntomas de ansiedad, de depresión o incluso ambos a la vez. No sé si te refieres a eso o al perfil del paciente. Sí, eso te iba a decir, que tanto el perfil del paciente como las preocupaciones que el paciente tiene cuando viene a consulta. Eso es lo más frecuente, el tema económico y el tema al final familiar, ¿no? Que es lo que más nos preocupa a todos. Y luego sí que es más frecuente que sean mujeres las que más piden Esa es otra que te iba a decir, que consulta. ¿por qué crees que el porcentaje suele ser mayor en mujeres en el área de salud mental? Pues aparte de que pueda haber algo no biológico, yo creo que también es una cuestión sobre todo social. Yo creo que a los hombres os han enseñado, ¿no?, de alguna forma a quejaros menos y no sois más débiles, ¿no? Y está ese constructo social que hace que pidáis ayuda mucho más tarde. Y luego también los síntomas de las mujeres igual son más fáciles de identificar como para pedir ayuda en salud mental, ¿no? Pues por ejemplo, más nerviosismo, taquicardia, preocupaciones, y un hombre igual es más irritabilidad, conductas de riesgo, que se nota menos la necesidad. O sea, también hay diferencias en consulta entre una consulta de un hombre y una mujer, también es diferente, ¿no?, lo que se trata. Sí, aunque no es esto al 100%, porque puede haber hombres que tengan síntomas muy parecidos a la mujer y al revés. Sí que es muy frecuente, por ejemplo, en un episodio depresivo, que el hombre casi él no se dé cuenta y sobre todo la familia se esté quejando, ¿no?, de está muy irritable, estamos discutiendo todo el rato, lo hemos desganado, lo paga con nosotros, ¿no? Y la mujer sí que ella misma es como me siento mal, estoy nerviosa, ¿no? O sea, lo identificamos mejor, Ya, o en sea, general. muchas veces es el factor externo el que le dice al hombre que hay algo raro porque en él. les cuesta darse cuenta de que tienen que pedir ayuda. Vale. Y entonces, ¿eso podría indicar que entre géneros el cerebro de un hombre y una mujer funcionan diferente? Funcionan muy parecido, pero es verdad que la parte, sobre todo, hay diferentes factores, pero uno muy importante es el hormonal, que hace que en ciertas áreas de conducta sea diferente, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hemos hablado que en el embarazo, parto, posparto, ¿no?, pues al final el cerebro de una mujer, por la carga hormonal, se prepara de X manera para que las funciones en la crianza de un hijo, ¿no?, sean diferentes, de cuidados, protección, y el hombre es más como ejecutor, resolutor de problemas, ¿no?, y tiene mucho que ver con la carga hormonal. Sí, incluso estaba el otro día leyendo sobre la diferente forma de funcionar a nivel cerebral, que no sé si es real o no lo que leí,
pero que era como que el hombre tenía el cerebro como dividido en cajas y la mujer era como más estratificado, como que se fijaba más en los detalles y tal, y que el hombre tenía sus diferentes cajones en los que tener organizados sus... Bueno, al final hay una cosa que se llama plasticidad neuronal, ¿no? Que tiene que ver con, aunque partamos de un cerebro muy parecido, las funciones que vamos haciendo a nivel social hace que nuestras neuronas, ¿no?, se adapten a ello y pueda haber hasta cambios anatómicos en el cerebro. Entonces, por la sociedad en la que nos hemos criado y lo que se nos ha enseñado del rol de la mujer versus el del hombre, ¿no?, pues hace que cambien, ¿no?, a nivel anatómico ciertas áreas. Y también, hablando ahora de la medicación, sabemos que cada vez está aumentando más a nivel de la depresión y la ansiedad, tanto en hombres como mujeres, en especial en las mujeres, por lo que se ve en consulta y en los estudios al final. ¿Por qué la gente o mucha gente es reticente a tomar fármacos, ya sea a nivel salud mental o a nivel en general? O sea, a nivel tomar el paracetamol, el ibuprofeno, que son los más vendidos. ¿Por qué la gente es cada vez más reticente? Yo creo, o sea, por lo que dice la gente cuando le quiere recetar un fármaco, ¿no?, porque en eso no es que tengamos una respuesta clara. Yo creo que hay una parte que tiene mucho que ver, ¿no?, al final con el cine, con lo que se nos ha enseñado, ¿no?, que parece que si tomas fármacos de psiquiatría tienes una gravedad muy elevada de un trastorno mental, y no, porque luego la mayoría de la población toma, ¿no?, ansiolíticos, y luego otro de los motivos precisamente es que se toman mal, ¿no? Entonces, como hay un mal uso de ansiolíticos, pues porque no se va al psiquiatra, entre otras cosas, ¿no?, me lo cojo de la vecina o me lo receta el médico de familia que a lo mejor no me ha vuelto a ver y me sigue recetando, ¿no?, esa medicación. El mal uso sí que genera dependencia o puede generar unos síntomas que es lo que luego la gente piensa que causan todos los fármacos de salud mental. ¿Crees que puede ser un problema que un médico de atención primaria esté recetando fármacos, por ejemplo, para salud mental de forma constante y que no derive a un psiquiatra, a un médico especialista? Depende, es verdad que si se derivase todo al final de salud mental sería un colapso impresionante, si ya a veces, la mayoría de veces lo hay, ¿no? Quiero decir, a lo mejor hay niveles de ansiedad, de depresión que sí que pueden manejar, pero quizás hay médicos de familia que lo hacen muy bien, o sea, quiero decir, no es en general el colectivo, pero sí que los hay que a lo mejor necesitan actualizarse más, ¿no?, en ese sentido, y ver criterios de derivación, ¿no?, de ya he probado a lo mejor 2 antidepresivos, no funcionan, entonces ahí hay que derivar a un psiquiatra y no seguir intentándolo yo de forma constante porque estamos perdiendo tiempo con el paciente, ¿no?, y su recuperación. O sea, que realmente crees que la solución es a lo mejor modificar el protocolo, ¿no?, ya hay protocolos escritos, lo que pasa es que a lo mejor actualizarse, ¿no?, en claro, ese sentido y hacer las cosas bien. Y tú, por ejemplo, cuando un paciente es reticente a este tipo de fármacos, ¿tomas alguna medida conservadora, otro tipo de tratamiento, por ejemplo? Sí, no solo cuando es reticente, aunque ponga el fármaco, siempre lo digo porque el fármaco al final llega a un porcentaje de la efectividad de lo que queremos lograr, ¿no?, pero necesitamos una parte de voluntad. Si el paciente no cambia nada en su vida, al final cuando aparece algún problema de salud mental, ansiedad, depresión, tu cerebro lo que te está pidiendo es un cambio en tu vida, ¿no? Entonces yo muchas veces, parece una tontería, pero les digo como PAM, que PAM es pensamiento, alimento, movimiento, ¿vale? Que es, pues bueno, por una parte psicología, pensamiento, alimentación, está más que probado últimamente. Pues eso, a nivel microbiota, bueno, de hecho la serotonina, que es uno de los neurotransmisores más famosos a día de hoy porque causa felicidad, bienestar, se genera a partir de un aminoácido que es el triptófano, que solo se obtiene a través de alimentación. Quiero decir, no lo puedes obtener de manera natural por tu cuerpo, o sea que es muy importante. Y el movimiento, pues también hay mucha evidencia de que el deporte pues genera a nivel cerebral. Sí, justo te iba a hablar sobre eso porque hace un poco tiempo relativamente salieron varios papers, varios artículos hablando del ejercicio físico y la relación con, bueno, como que tenía el mismo efecto a nivel resultado que un ansiolítico. Entonces, como mujer que está en la ciencia y que, bueno, que hacemos todo deporte aquí en la clínica y tal, ¿crees que es real ese efecto? Está muy bien el tenerlo en los papers y en los artículos, pero ¿es comparable la clínica con la teoría que hay?
Sí, o sea, sin duda. O sea, quiero decir, al final, científicamente está más que demostrado y luego yo creo que todos hemos tenido un poco la experiencia de estar un día así apagado o mal, me voy forzado al gimnasio y cuando salgo parece que tengo otra sensación, ¿no? Y eso, o sea, uno mismo lo ha sentido y se ven los pacientes cuando empiezan a hacer deporte, al final liberas diferentes neurotransmisores, salvo quiero ser aquí muy técnica, pero BDNF, serotonina, dopamina, tal, que al final es lo que hacen también la medicación, ¿no? Entonces los cambios a nivel cerebral provocan lo mismo. Me gustaría que explicaras el BDNF porque creo que es un factor importante para... Bueno, yo lo pongo de ejemplo a los pacientes, que es como un fertilizante, digamos, como si fuera que ayuda a crecer la hierba, que es las neuronas, ¿no?, de nuestro cerebro, es un poco eso. Es un factor de crecimiento neuronal, entonces, y se libera con el ejercicio más. Y utilizando la misma analogía, tú puedes ayudar a que crezca la hierba, pero también tienes que crear un sendero, ¿no?, por donde ir y siempre estar cuidando ese sendero, ¿no? El momento que te crece otra vez la hierba... Si nos crece la hierba y no hacemos nada, pues efectivamente tiene que haber un poco de todo. Y últimamente, y aquí en la clínica lo utilizamos, el tema de la corriente transcraneal por estimulación directa a nivel cerebral, que bueno, lo voy a enseñar, que es un casco que se pone en la cabeza y se pone con electrodos en ciertas zonas cerebrales y tal. ¿Qué opinión tienes sobre él y qué resultados estás viendo que tienen nuestros pacientes? Sí, a ver, si quieres... Sí, claro. No, esto lo que decías tú al final es, ponemos el casquito en la cabeza y se da una corriente pequeñita a nivel del cuero cabelludo y lo que hace es como neuromodular, o sea, modular la actividad de excitabilidad de las neuronas, ¿no? Que al final es un poco, provoca un efecto similar al que hacen los fármacos, por ejemplo, o el deporte o tal, pero sin apenas efectos secundarios, ¿no? Porque como mucho hemos visto en la clínica que pues un poquito de picor, algún dolor de cabeza, pero nada importante. Y bueno, creo que tiene mucho futuro y hay mucha evidencia científica, sobre todo para la depresión, eso sí que está más que aprobado. Luego hay resultados mixtos en ansiedad y está un poco en ensayo preliminar en el TDAH, por ejemplo. Bueno, sería una buena herramienta para tratar, sobre todo hoy en día, que ahora hablaremos sobre... De cara a futuro, por ejemplo, los niños con TDAH, en lugar de medicarlos, igual es una buena opción. Exacto. Sí. A lo mejor para no ser muy invasivos con ellos, ¿no? A lo mejor con ciertos químicos o con... es una forma de probarlo al final con ellos. Eso es, sí. Sí que es verdad que ahora me gustaría hablar sobre el infanto-juvenil, que es otra especialidad, pero también me gustaría hablar sobre estamos hablando sobre la TDCS, y me gustaría que hablara sobre la otra modalidad que hay, que es la estimulación magnética transcraneal. Sí. Porque es una estimulación más profunda, que al final el efecto viene a ser parecido, pero sí que es verdad que hay más evidencia científica que con la TDCS en los trastornos mentales. ¿Y qué funcionamiento, o sea, qué diferencias hay entre una y otra? Pues sé que la TDCS es, por ejemplo, con una corriente galvánica, entonces es una estimulación eléctrica, y la TMS supongo que es una corriente magnética, ¿no? Entonces la transmisión a nivel cerebral es mucho más rápida, mucho más efectiva. Claro, es más potente, como te decía, pero al final lo que es el resultado viene a ser el mismo, que es modular, ¿no? De alguna forma como activar, modular el volumen, por así decirlo, ¿no? A nivel neuronal. Sí, el tecnicismo es despolarizar la membrana de la neurona para que cree cambios, ¿no? Y, por ejemplo... Ya se está haciendo en muchos sitios y, de hecho, en hospitales públicos estamos empezando a moverlo también. Y, por ejemplo, ya en el tema de infanto-juvenil, para aclararnos un poco, ¿qué edades entran dentro de esa categoría? Dentro de infanto-juvenil es hasta los 18 años. O sea, cuando cumplen 18 años ya pasa a adultos, pero es hasta los 18. Vale, pero por ejemplo, en el tema salud mental, a partir de los 16 eres como más maduro ya, ¿no? Has pasado la madurez y sí, tal. pero lo que son las consultas si te refieres a eso, lo que es la consulta infanto-juvenil, eso, cuando ya cumplen 17 hacen la derivación a adultos desde infantil y para de cara a cuando cumple 18, esa es como el límite que hay establecido. ¿Y hay diferencia entre el proceso de recuperación o el tiempo entre un infanto-juvenil y un adulto? Sí. Sí que es diferente porque al final lo que hablamos antes de la plasticidad neuronal, ¿no? Un niño o un adolescente tiene más plasticidad que un adulto, aunque sigamos teniendo, y por tanto los cambios se pueden dar de forma más rápida, hay más posibilidad de cambio, y en un adulto pues siempre tenemos las estructuras más fijas, más consolidadas a nivel cerebral, y aunque se puede cambiar, nos cuesta más
más tiempo. ¿Y los casos que se ven en consulta son similares o también cambian bastante? Son bastante diferentes, sí. O sea, a veces pensamos que los niños son como adultos en miniatura, pero no tiene nada que ver, ¿no? Al final su cerebro también es muy diferente. No, en consulta pues ves más trastornos del neurodesarrollo, pues como el TDAH, el espectro autista, ¿no? Trastornos de conducta, pues de conducta alimentaria o pasivo-agresivo, ¿no? Hay niños. Y ya emocionales, pues también fobias, depresiones, ansiedades, pero bueno. Vemos un poquito más de lo otro que el emocional que vemos más en adultos. Y hablemos un poco, ahora que me está diciendo de la ansiedad en infantos juveniles, el tema adicción, por ejemplo, en infantos juveniles que cada vez es más creciente, sobre todo en redes sociales, en videojuegos, en pornografía. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo afecta a nivel familiar? ¿Qué recomendarías a los padres para regular esa ansiedad o esa adicción? Sí, a ver, esto es bastante, aunque parezca que llevamos toda la vida con estas adicciones, es bastante reciente y se sabe no demasiado sobre ello porque es que tengan acceso a esas tecnologías de forma tan fácil, pues ni siquiera tú y yo teníamos tanto acceso, ¿no? Mucho menos. Entonces es muy reciente, hay algunas, la recomendación más oficial al final es que haya límites claros en cuanto a horarios que pongan los padres, que se negocie, ¿no? En ese sentido, que haya tiempo libre de pantallas, de juegos y demás, y sobre todo que si no quieres, ¿no?, que tu hijo esté haciendo eso, a lo mejor también hay que buscar alternativas de ocio para evitarlo. Pero ¿qué ha cambiado de nuestra época a hoy en día en cuanto a las imágenes y los juegos y tal para que vicien tanto? No ha cambiado, sí, o sea, la forma de hacerlo quizás es más rápida. Al final, tú cuando ves en redes sociales, que nosotros antes que teníamos Messenger y cosas así, no era un scroll de estos, ¿no? Hay que esperar a que nos contestaran. Claro, teníamos que esperar, entrenábamos un poquito la paciencia, igual que con el teléfono, y ahora no, ahora es todo una recompensa inmediata, con los likes y tal. Y luego en los videojuegos también, si consigo de repente que he hecho algo bien, también es una recompensa, y eso es el sistema un poco de la dopamina. El neurotransmisor. Eso te iba a decir que entonces hay un exceso de dopamina en los niños hoy en día, en adolescentes. Sí, a ver, la dopamina en los niños no es que sea algo malo, porque la dopamina en los niños se necesita. O sea, quiero decir, es bueno porque genera motivación, sí. A los niños les gusta, necesitan explorar el mundo, ¿no? Tener un poquito esa recompensa para seguir buscando y aprendiendo. Pero en este caso, la dopamina, el problema es que se generan picos tan altos en tan poco tiempo que nos acostumbramos a eso y los niños son niños con menos tolerancia a la frustración de adultos, ¿no? Muchas veces, pues con más problemas de ansiedad, como tú dices, de insomnio, entonces ese es el problema. Que, a ver, me parece grave porque todo el mundo creo que necesitamos dopamina, al final lo que te decíamos antes, para empezar a hacer un deporte, por ejemplo, que eso también es importante, pero no puede ser que haya eso, un exceso a nivel de juegos y tal, que te creen dopamina, entonces te vician más, ¿no? Te crean más adicción. Al final yo creo que es la forma en que se obtiene, ¿no? Claro. O sea, no es que la obtengas porque es bueno obtenerla, sí, claro, sino que la obtengo súper rápido y no tengo que esperar, no. Y entonces ya si sé que yo tengo ese bienestar de una forma tan rápida, ¿por qué voy a hacerme un esfuerzo no voy a buscar otra cosa mucho tiempo para obtener lo mismo, ¿no? Y que también otro tema controvertido, que creo que es importante hablarlo, es el uso de tecnologías o de tablets en los colegios, que hoy en día está tan de moda. ¿Cómo crees que afecta esto en el desarrollo a nivel intelectual en los niños o a nivel de desarrollo? Eso, o sea, está demostrado también, hay diferentes estudios, verdad que es muy reciente, como te digo, este acceso, pero sí que hay estudios muy recientes, que por eso la Asociación de Pediatría ha ido haciendo cambios a las recomendaciones, que dicen que, por ejemplo, un retraso en el lenguaje de los niños sí que se ha visto en relación al uso de pantallas, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, muchas veces dicen no, porque el autismo, el espectro autista o TDAH es causado por las pantallas. Hombre, no, o sea, sí que puede haber... Multifactorial. Claro, aparte de que es multifactorial, tiene una carga genética muy importante y no les hace un bien las pantallas porque no les ayuda a que el desarrollo sea adecuado, pero no la causa del autismo o del TDAH son las pantallas, ¿no? ¿Y cómo crees o qué recomendarías a cualquier colegio para limitar o para mejorar ese uso de tecnología? A ver, yo al final pienso que la tecnología no es ni buena ni mala, que depende de cómo se utilice, ¿no? Entonces, las recomendaciones oficiales es lo que te voy a decir, porque es lo más nuevo que se sabe. Antes, la Asociación Española de Pediatría decía que hasta los 3 años
0 pantallas y ahora, por ejemplo, recientemente, creo que fue hace unos meses, ha dicho que es hasta los 6, que parece muy estricto, pero porque se ha visto esto, ¿no? El retraso del lenguaje, problemas de atención y demás. Entonces dice, hasta los 6 nada de pantallas, de 7 a creo que es 12 o 13 años, menos de 1 hora al día, y de 13 en adelante sería menos de 2 horas, ¿no? Entonces ahí ya se incluye el tiempo que lo utilizan en el ámbito escolar, ¿no? Claro, porque sobre todo también cualquiera de nosotros cuando vamos a cenar, que encontramos a niños incluso, pues eso, con móviles en las mesas para dejar cenar, entre comillas, a los padres, ¿no? Y que se Incluso para que porten bien. coman, Claro. muchas veces. Y los vemos alucinando con el móvil, quietos, sin hacer nada. También eso creo que podría afectar, ¿no? Al desarrollo, Sí, incluso a la al forma de final- actuar con la gente. Claro, al final los niños necesitan estar en presencia, en contacto con el entorno, ¿no? Para poder desarrollarse a nivel neuronal. Entonces necesitan contactar con la gente, con otros niños, contactar si están comiendo, con las texturas de la comida, con lo que ingieren, con el sabor. Y si esto no se desarrolla porque estoy con la atención, ¿no? En este caso en las pantallas, pues después hay un problema en el desarrollo, sí. Claro, y todo eso... Y necesitan aburrirse también, ¿eh? Totalmente. Para desarrollar la imaginación, la creatividad. Que Por ahora eso- se aburren poco. Por eso mucha gente es normal, creo que es lícito que se relacione el autismo, TDAH o o patologías del desarrollo intelectual con este uso, ¿no? De pantallas, que le falta estímulos externos. Se relaciona porque al final, aunque no cause TDAH ni autismo, sí que causa síntomas que puede parecerlo, ¿no? O sea, porque causa déficit de atención, problemas del lenguaje, y al final te puede parecer que ese niño pudiera tener un espectro similar, pero no causa al final. Sí, sobre todo un déficit en las relaciones sociales, ¿no? Eso Que es, aunque, eso es. aunque en una mesa estés con una persona mayor, da igual, o sea, No te tienes estás que relacionar, relacionando. claro. ¿Y qué recomendarías, aparte de la limitación en el tiempo a los padres, qué recomendarías a esta gente hacer? Pues sobre todo más tiempo, ¿no? De presencia con los niños, estar más con ellos, en el sentido de, pues sí, cuesta mucho esfuerzo y habrá veces que no se pueda, porque yo misma a veces no puedo, ¿no? Y a veces se recurre a la pantalla, pues porque, pues por supervivencia, ¿no? Pues en un momento dado, porque no hay otra solución. Y entonces eso tampoco vamos ahora a criminalizar a nadie, pero en la medida de lo posible, cuando se pueda, pues si yo en lugar de darle el móvil al niño para que vea un vídeo, a lo mejor puedo llevarme al restaurante un juego de mesa, ¿no? O para pintar algo diferente, buscar alternativas, y si puedo también intentar que cuando llevo a un niño a un sitio, al final tengo que buscar que el sitio sea adecuado para el niño, ¿no? Que no el niño se adapte a mí, sino que nosotros, como te decía, que no son adultos en miniatura, sino que son diferentes y que les cuesta estar en sitios pues sentados o pues no están hechos para eso, ¿no? Sí, al final hoy en día, igual que tenemos facilidad para acceder a cualquier tecnología, también tenemos facilidad para acceder a cualquier juguete. Exacto. Para poder llevar a los niños y que al final es eso, son niños y se tienen que desarrollar como niños, tener estímulos Sí. como niños. Y más tiempo en naturaleza, más tiempo con los padres, con la familia. Y que al final la época donde más disponible está nuestro cerebro para crear nuevas conexiones, la neuroplasticidad que decíamos antes. Entonces creo que hay que... Cambiando un poco de tema, me gustaría un tema que a lo mejor a ti te cuesta más. Me gustaría que nos contaras, si se puede, sin romper el criterio profesional, el código deontológico y el secreto profesional, algún paciente que te haya marcado en tu carrera profesional. ¿Algún caso? Hay muchísimos, ¿eh? O sea, no hay ningún caso en concreto que digas... porque luego es verdad que muchos casos que en un primer momento te impactan, luego ves que se repiten, que no es tan raro. Cuando uno se siente muy raro, luego ve que no es para tanto, ¿no? Porque le pasa a mucha más gente de lo que parece. A lo mejor te diría, no sé si conoces de la que se avecina, los payasos justicieros. Pues bueno, yo vi un caso que de hecho luego hice mi trabajo de fin de grado de este caso, cuando era estudiante, que era un poquito, pues, un chico que tenía un trastorno facticio, que esto es, pues un poco buscan el rol de enfermedad sin ningún beneficio más que el tener el rol de enfermo, como para, ¿no? Tener... Atención, ¿no? Sí, no hay un beneficio claro, es el rol de enfermo, pues porque tendrá X historia pasada, ¿no? Que si me meto mucho en eso, tendríamos aquí para muchas horas, ¿no? Entonces, es como finge en la enfermedad, pero no de forma consciente, para que me entiendas, ¿no? Y una de las cosas que decía mucho es, yo soy el payaso justiciero 3, ¿no? Y entonces, como son dos, ¿no? En la serie,
Entonces yo hice mi póster del trabajo de fin de grado, que era el payaso justiciero, y este es como lo que me motivó mucho a mí para estudiar psiquiatría. Es súper interesante. Nunca había escuchado esa patología, ¿no? ¿No? No. Pues sí que hay casos, es poco frecuente, ¿eh?, esta patología. Pero, Pues. Y ahora para ir terminando me gustaría hablar sobre un poco el tema más personal tuyo. Hemos estado en la última parte, hemos estado hablando de los niños. Tú tienes 2 hijos. ¿Cómo gestionas el uso de estas nuevas tecnologías en los niños como madre, como persona normal fuera de la psiquiatría? Sí, ser psiquiatra, ¿no? A ver, muchas veces intento seguir las recomendaciones oficiales, otras veces pues en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Buscar supervivencia. Y luego también yo creo que hay que ser flexible en todo en general en la vida, ¿no? O sea, quiero decir, intento adaptarme a las circunstancias, a la edad del niño. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos en un cambio, ¿no? Porque tenemos un bebé de 4 meses y una niña de 4 años. Entonces, yo ahora no puedo tampoco ponerme muy estricta con la de 4 años, pues porque la situación en casa es diferente, tenemos que adaptarnos y ser un poco flexibles, ¿no? Entonces, bueno, sí que a las pantallas intento seguir la recomendación, pero hay veces, como te digo, pues sí, pero a veces, que no es fácil. Si, por ejemplo, el bebé necesita una atención rápida y la otra niña no la puedes atender, pues igual es un recurso en ese momento. Tienes que tirar de móvil. Exacto. O de tablet. ¿Y cómo gestionas también como psiquiatra cuando, por ejemplo, tus hijos están nerviosos de más o tienen un mal comportamiento como madre y como psiquiatra? En mi casa hay un poco un mix ahí, o sea, si soy sincera. O sea, yo sí que soy una persona que intento hacer una crianza como asertiva, que decimos, ¿no?, que es un poco más explicándole las cosas. El pequeño todavía nada, pero la mayor, ¿no?, sí que le intentas explicar, que lo entienda, pero sí que luego está mi pareja, que cuando llega un momento que ya le explica 80 veces lo mismo y no lo acaba de entender o no hace cambios, pues pone límites más claros y bueno, yo creo que no viene mal. O sea, yo creo que a veces que estemos las dos partes diferentes pues ayudan a que el proceso sea bueno. Y otra pregunta que también le hicimos a Loreto, que la verdad que me gusta hacerla porque creo que puede ayudar a la gente a culturizarse más y bueno, también a aprender. Sabemos que eres una persona que te gusta formarte mucho, te gusta leer, aunque ahora tengas menos tiempo con los niños. ¿Qué 3 libros recomendarías a la gente? Ya sea de salud mental o ya sea de otra modalidad. Sí, pues te voy a decir salud mental porque es lo que yo... O sea, a mí yo solo leo salud mental. No me gustan así novelas ni... Entonces, te voy a decir 2 que son muy recientes, que me he leído ahora, en el posparto más inmediato, que es Ansiedad, déjame en paz, que es de Alejandro Martínez, ¿vale?, que es un psiquiatra también. Y para entender el proceso de la ansiedad a nivel biológico y te da técnicas para ello, creo que está muy bien y es muy divulgativo, o sea que puede ir muy bien. Y luego, en cuanto a infanto-juvenil, una referencia que creo que también para entender los padres ciertos procesos y aunque no haya una patología también, entender cómo se desarrolla el niño, es psiquiatría infanto-juvenil. No, los niños también se deprimen, se llama. Los niños también se deprimen, que es de Nuria Núñez, que también es psiquiatra. Y luego me gustó mucho, eso me lo leí hace tiempo, de Ángel Martín, el de Pues si las voces vuelven, que tengo pendiente de leerme el otro, que ha hecho, para entender un poco el punto de vista del paciente, ¿no? Cómo vive un episodio psicótico en este caso, creo que es muy interesante. Yo ahora tengo pendiente leerme uno que es La paciente silenciosa, que también tiene que ver con la salud mental leído, y tal. Pero... Yo tampoco, pero me han dicho que está muy bien, así que tengo ganas de leérmelo. Y por último, ¿qué esperamos de Sofía Belló en el futuro a nivel profesional y a nivel personal? ¿Qué objetivos tienes? No lo sé. O sea, yo soy una persona que fluye mucho, es verdad. La vida se va dando y lo que te digo, me adapto y soy flexible con las cosas. Sí que me gustaría crecer en todos los sentidos, más familia no, pero crecer como en cuanto a experiencias familiares, eso es evidente, yo creo que cualquier familia es lo que quiere. Y a nivel profesional, pues también, como seguir formándome y cada vez como especializarme más en diferentes cosas. Pues nada, Sofía, muchas gracias por acudir, por venir. Sofía Belló, Santa Polera y psiquiatra en Actis Clinic con nosotros, además de en el hospital y en el Centro de Salud en San Juan. Así que nada, encantado de estar aquí contigo. Gracias.